Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva jornada de Neurax Talks. Retos en la comunicación en la consulta con el paciente con epilepsia. En esta nueva edición tenemos el placer de contar con el doctor Joaquín Ojeda, facultativo especialista en neurología y responsable del área de epilepsia en el Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid. En la presentación hablaremos de las dificultades y ética en la comunicación con el paciente con epilepsia, la mejora de la adherencia a consultas y tratamientos, así como la utilidad de la tecnología móvil. Para concluir, abriremos una ronda de preguntas que podrán ir formulando a lo largo de la sesión en el chat habilitado. Sin más dilación, cedo la palabra al doctor Joaquín Ojeda. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a Neurax Pharm por esta oportunidad y esta confianza que tienen en mí para dar esta sesión. Una sesión, a mi modo de ver, muy interesante, ¿no? Que se sale de las típicas sesiones un poco tecnológicas o biocientíficas, ¿no? Pero que son muy importantes y donde voy a intentar pues mostrar algunas de las dificultades que encontramos los neurólogos generales y los epileptólogos en la comunicación con los pacientes de nuestra consulta, ¿no? O consulta en general o consulta monográfica o en las unidades médico-quirúrgicas de epilepsia. La presentación la voy a articular hablando un poco de cuestiones de ética, ¿no? O sea, la circunstancia que yo además soy también presidente del comité de ética de mi hospital, ¿no? Pues básicamente porque soy el único que tiene un máster de bioética, pero que creo que es un aspecto también muy importante de nuestra práctica clínica como médicos. Voy a ver si... Vale. Estos son un poco los temas que vamos a tratar, que ya ha mencionado Luis en la introducción. Y yo siempre empiezo un poco con una pequeña reflexión, ¿no? Nosotros somos médicos, pero ¿qué significa hoy en día ser médico? No es una pregunta que no es fácil, que cada uno tiene su propia visión, ¿no? de cuál es su profesión, que probablemente se ha ido modificando desde que empezó la vocación pues como estudiante de medicina o antes de empezar, ¿no? a la carrera de medicina, y que vemos como en todos seguramente se nos ha ido modificando, ¿no? Esto es una editorial del JAMA que me parece muy interesante porque se tocan cuestiones que son, creo que, muy fundamentales y a veces dejamos un poco de lado en las conversaciones entre compañeros e incluso en las conversaciones en los propios congresos, ¿no? científicos, donde estamos muchos médicos, pero hablamos muy poco de en qué consiste nuestra profesión, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que si algo queremos es que el paciente esté contento con nuestra práctica clínica, ¿no? Queremos curarles y que además perciban esa calidad, ¿no? que les damos. Y a veces pues ves noticias como estas que a mí me hacen pensar, ¿no? Esto es un estudio de una encuesta que hicieron médicos generales y médicos de familia, donde concluían que el 78% de los pacientes con epilepsia no se sentían bien informados por sus neurólogos, ¿no? Esto, desde luego, nos tiene que hacer pensar, porque a mí habitualmente los pacientes no me dicen que están mal informados, pero luego a su médico de familia, que es con los que realmente tienen mucha confianza, sí que se lo dicen, ¿no? Por lo tanto, esto creo que nos debe hacer pensar que algo nos está pasando a la hora de comunicar con ellos, ¿no? en la consulta. Como he dicho, en los comités de ética asistenciales en los hospitales y analizando un poco los casos que se nos han consultado en nuestro hospital, al comité de ética, bueno, son casos que eleva los pacientes o incluso médicos o enfermeras al comité, pues lo que traducen esos conflictos éticos pues que generan mucho dolor en los médicos y en los pacientes es a veces una falta de comunicación evidente, ¿no? Y analizándolos, pues podemos concluir que en nuestro caso el 80% de esos conflictos se podían solucionar si hubiera habido más capacidad de comunicar, ¿no? Y de hecho se solucionan pues mediando muchas veces, ¿no? No hay que llegar en nuestro caso, en ningún caso a los juzgados, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la comunicación, aunque es una parte muy importante de la ética médica y la ética médica es mucho más que la comunicación, sí que es un papel fundamental en nuestra práctica clínica en lo más profundo, ¿no? que es la ética. Cuando uno escucha esas charlas, ¿no? en las TED Talks y estos gurús de la comunicación empresarial, pues siempre te hablan de estos tres pasos, ¿no? El paso de la comunicación inicial, que es informar, con un objetivo que es persuadir, y el objetivo final es fidelizar, ¿no? en ese consumidor o en ese potencial cliente, ¿no? Claro, en nuestro caso,
nuestra profesión es bien diferente, ¿no? Aquí nuestra profesión sabemos que no es una profesión donde estamos vendiendo nada. En una profesión muchas veces de nuestros familiares, pues a veces es una profesión donde el que vende quiere venderlo muy caro, el que compra quiere venderlo muy barato y ahí hay una tensión, ¿no? Que en nuestro caso no se produce. Nuestra vocación como médicos lo que busca es ayudar y a veces sin buscar nada a cambio, ¿no? Lógicamente con un sueldo, ¿no? Que sabemos que muchas veces no es el que nos gustaría, ¿no? Comparativamente con otros países. Pero es muy diferente la relación de comunicación con nuestros pacientes respecto al mundo empresarial, ¿no? Aquí no hay, en nuestro caso no hay ninguna transacción económica. Lo que sí que hay es un concepto donde en la medicina existe una fusión entre el mundo de las humanidades y el mundo de las ciencias empíricas, ¿no? Me gusta mucho la definición de Edmund Pellegrino, que es ha fallecido en estos últimos años, es un catedrático de medicina interna de Georgetown y que se dedicó en los últimos años a la bioética, ¿no? Y que es uno de mis referentes. Él hablaba de que la medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades, con lo cual tenemos que ser no solo expertos en ciencia, sino también en humanidades. Y eso no sé si estamos bien formados para ello y desde luego si tenemos, entre comillas, tiempo para dedicarle a las humanidades, ¿no? Cuando hay tanta literatura científica por ahí pendiente de leer, ¿no? En nuestros cajones. La Asociación Médica Mundial define la medicina, pues como hemos dicho, como pues de una manera muy fría, ¿no? Como el resultado de un acuerdo razonado entre un paciente individual y el médico, siempre en el campo de un conocimiento científico creciente que atesora habitualmente el médico, aunque en algunos pacientes también ellos terminan siendo auténticos expertos, ¿no? Pero sí que se atreve a decir la Asociación Médica Mundial que la medicina es fundamentalmente un acto o una actividad moral, ¿no? Donde hay un imperativo que es que el médico tiene la obligación de curar y si no puede aliviar el sufrimiento de nuestros pacientes. Y el objetivo de nuestra práctica clínica es el mayor bien de nuestro paciente, por encima de nuestros intereses personales. Esto en Estados Unidos, claro, a veces chirría un poco. En España no lo tenemos como más asumido, ¿no? Pero en aquellos países donde la medicina es un negocio auténtico que mueve una parte importante del Producto Interior Bruto, el que pongas el interés del paciente por encima de tus intereses personales, pues no, a veces hay que recordarlo, ¿no? Y esa relación y ese acto moral, que es el acto médico, se tiene que basar precisamente en una relación personal, en una relación entre el médico y el paciente. De forma que si nosotros informamos no es por otra cosa que respetar la capacidad o el derecho de autonomía del paciente, ¿no? El paciente tiene derecho a conocer todos los aspectos de su enfermedad. Ahora veremos que cada paciente necesitará que le informemos de una determinada manera y no podemos tener un kit, ¿no? O una especie de módulo que sea aplicable a todo paciente con epilepsia, ¿no? Cada paciente necesita una forma de ser informado, ¿no? Y el objetivo no es persuadirle para que se tome bien el tratamiento, es que estamos buscando el mejor bien para él, ¿no? O sea, lo que nos mueve es el principio de beneficencia, ¿no? Y el objetivo es, claro que es fidelizarlo, ¿no? Fidelizarlo con los hábitos de salud, fidelizarlo con los tratamientos, pero en el fondo es buscar un poco la adherencia a ese estado de salud que el paciente a veces percibe, a veces incluso como una carga, pero que tenemos que hacerle ver que realmente es la forma en la que va a poder desarrollar su vida de manera más plena. En la entrevista clínica, que es la base de esa relación médico-paciente, claro, hay unos objetivos clarísimos. Lo primero es determinar el problema. Ya veremos que no es lo mismo un paciente que llega por primera vez a nuestra consulta desde la urgencia o la primera crisis que un paciente que es derivado a una unidad médico-quirúrgica, ¿no? Pero en esa determinación del problema hay que escuchar mucho, ¿no? Hay que escuchar y una vez que se escucha hay que informar y luego el objetivo final es una toma de decisiones que veremos más adelante que tiene que ser compartida. Claro, esa toma de decisiones compartida es el final del camino, pero a veces el camino es arduo, ¿no? Y es un camino que requiere muchas horas de consulta, ¿no? El objetivo es es que el paciente gane confianza en nosotros, ¿no? Para que pueda, una vez que hemos compartido esa toma de decisiones, involucrarse y comprometerse en el plan de acción que hemos consensuado entre los dos, ¿no? Antes he mencionado a Edmund Pellegrino y Edmund Pellegrino hablaba de que en el acto médico a veces lo que teníamos que conseguir es una alianza con el paciente, una alianza donde el paciente
tiene que en todo momento saber que somos nosotros los que poseemos la mayor parte del cuerpo de conocimiento, pero que también lo que nos interesa no es mejorar nuestras estadísticas del servicio o las estadísticas de la consejería, sino el mayor bien para su vida. Entonces, en la consulta tenemos un escenario con varios personajes. Pues tenemos el paciente, primero, que es el paciente que sufre, ¿no? Ahora, habitualmente el paciente muchas veces llega a la consulta acongojado, un poco en silencio. A veces hay que tirarle de la lengua para que nos vaya diciendo las cosas que le pasan, porque viene un poco bloqueado, ¿no? En la mayoría de las veces en los pacientes con epilepsia vienen con familiares y cuidadores que son una parte esencial a la hora de relatarnos qué es lo que le ha pasado, ¿no? Porque el paciente a lo mejor ha perdido la conciencia durante la crisis, ¿no? Y luego, lógicamente, el otro gran protagonista es el equipo médico, el médico, la enfermera, la auxiliar a veces, ¿no? Dentro de ese escenario influyen muchos factores a la hora de comunicar, ¿no? con ese paciente, ¿no? Lógicamente, el diagnóstico y el pronóstico no es lo mismo una epilepsia, entre comillas, benigna, ¿no? Una epilepsia con crisis focales simples, muy tontorronas, que una epilepsia donde en la resonancia vemos que tiene una displasia cortical y que sabemos que, bueno, que puede dar guerra en el futuro y que puede suponer una epilepsia farmacoresistente, ¿no? Pero el paciente también a veces le influye mucho lo que ha leído o lo que ha oído o cómo ha percibido la vida de algún familiar que ha tenido esa epilepsia, en el caso de epilepsias familiares o no, o otros casos de epilepsia en familia, puesto que es tan común la epilepsia. Y a veces viene como muy predispuesto negativamente, ¿no? Y esa comunicación exige que nosotros sepamos percibir ese background que trae el paciente, ¿no? Y a veces se nos forma muy poco a los médicos. Desde luego, en el grado de medicina yo no he visto realmente que haya ninguna asignatura en las públicas, desde luego, en las privadas empieza a verlas, de asignaturas de cómo comunicar, ¿no? Malas noticias, cómo manejar al paciente difícil en la consulta, etcétera. Lógicamente, tenemos que evaluar un poco partes positivas y negativas de los pacientes con epilepsia. A veces la epilepsia, lógicamente, es una de las enfermedades en neurología que más se cronifican. A veces se cronifican el seguimiento porque el paciente está libre de crisis, pero le seguimos viendo de año en año, ¿no? Y a veces, lamentablemente, pues tenemos que ir cambiando los tratamientos y la epilepsia exige un control más cercano. Entonces, tenemos que manejar bien esa rutina a veces que supone el llevar mucho tiempo viendo al mismo paciente, ¿no? Y eso tenemos que a veces hacer esfuerzos para que esa comunicación no se vea limitada por esa rutina, ¿no? Y a veces incluso es bueno cambiar de médico, ¿no? Y eso no es fácil que los médicos tomemos esa decisión de que en algún momento pues podamos derivar a otro compañero, otro neurólogo general, ese caso, para intentar sacar de la vía muerta pues a ese paciente, pues a lo mejor que se ve que ha perdido un poco la esperanza, ¿no? De mejorar. Y luego también tenemos que aprovechar momentos cruciales con esos pacientes que a veces pues, nos cuesta la educación sanitaria, nos cuesta el que controlen sus desencadenantes, aprovechar momentos claves, pues a lo mejor el estatus epiléptico, un ingreso, un traumatismo, un accidente en una crisis epiléptica para conseguir pues lo que modifique esos hábitos, ¿no? Que no termina de conseguir modificar. Y obstáculos para la comunicación tenemos muchos, ¿no? El clásico que todos mencionamos y que es real, ¿no? Aunque también muy socorrido, que es que no tenemos tiempo. Las consultas de revisión nos dan muy poco tiempo y a veces pues, en el mundo de la epilepsia pues, a veces vienen pacientes fuera de cita o gente que está fuera, que no está en la agenda y que viene porque está teniendo más crisis. Y es verdad que eso a veces hace que la comunicación por falta de tiempo esté limitada, ¿no? Pero hay que organizar bien las consultas, ¿no? De epilepsia y entrenar bien a los pacientes, por ejemplo, ¿no? De cuándo tienen que ir a la consulta, sin cita o no. Luego, como he dicho, nos falta mucho entrenamiento a veces, ¿no? Pues a veces es humano, ¿no? Que perdamos a veces la calma, que nos cueste a veces interrumpir a esos pacientes que a veces son que vienen con una historia compleja y que no saben discernir lo importante de lo no importante o al revés, lo que he comentado, ¿no? Pacientes que no les sale la palabra del cuerpo. Luego a veces en la comunicación tenemos mucho miedo a veces a utilizar palabras, ¿no? Palabras que podamos pensar nosotros que tienen mucho impacto emocional, ¿no? Y no me refiero solo pues, a la muerte súbita en epilepsia, sino simplemente a la palabra epilepsia, ¿no? Yo me acuerdo un paciente que tuve que vi en la consulta que tenía crisis parciales complejas y el paciente
nunca en ningún informe salía la palabra crisis epiléptica o epilepsia, ¿no? Entonces el paciente, cuando yo estuve hablando con él y haciendo un poco una revisión del caso y le explicaba lo que teníamos claro antes de venir a mi consulta, que era una consulta, una segunda opinión, pues le hablé de la epilepsia y el paciente me dijo, doctor, entonces usted sabe lo que yo tengo. Claro, el paciente nunca le habían dicho que tenía epilepsia, le habían dicho que tenía crisis parciales o focales complejas con síntomas automotores o automotores típicos, pero nunca le habían dicho epilepsia, ¿no? Pues a veces lo que guía al neurólogo a no utilizar esas palabras es el miedo al impacto emocional y creo que a veces nos equivocamos si sabemos explicarlo bien. Luego, en las unidades médico-quirúrgicas o en las unidades médicas de epilepsia, donde hay un equipo multidisciplinar, a veces tiene un doble filo eso, y es que la información un poco más sensible se va delegando o uno tiene la esperanza de que sea el otro el que la da, o como hay varios neurólogos que pasan la consulta, pues se pueden quedar cosas en el tintero y eso, por eso es tan importante que en la historia clínica esté estructurada y sepamos qué es lo que sabe el paciente y qué es lo que no sabe el paciente porque está escrito, ¿no? Luego a veces tenemos miedo a implicarnos personalmente con el paciente. Luego os contaré otra anécdota, ¿no? de cómo a veces pues es muy frustrante para el médico ver esas epilepsias farmacoresistentes, ¿no? Rebeldes a todo. Y por supuesto la tentación a la crítica al sistema que incluye la burocratización tan importante y la informatización, la necesidad de dar muchos clics para pedir una prueba, ¿no? Pues a veces eso pues es la gota que colma el vaso y que hace que todavía nos falte tiempo y además la crítica nos quite energía. Claro, hemos pasado de un modelo pues que probablemente muchos hemos vivido en nuestra residencia, que es el modelo un poco del paternalismo, ¿no? Este del médico que lo sabe todo, habla poco y prescribe con mala letra, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A un modelo que es, yo diría que incluso casi o igual de peligroso, ¿no? Que es el de la autonomía radical y lo vemos en las consultas, ¿no? A veces vienen pacientes como que te imponen un poco un criterio, pues porque son cuartas opiniones o ya el paciente es un auténtico experto y el médico tiene un papel un poco ahí de prescriptor o un profesor mío de bioética hablaba, ¿no? Del médico camarero, ¿no? Usted, ¿qué es lo que quiere, no? Pues yo quiero, pues eso tampoco es bueno, ¿no? Hay que buscar un equilibrio. Y es que, al igual que la medicina ha ido cambiando, pues la comunicación que hemos tenido, que vamos teniendo con nuestros pacientes también va cambiando, ¿no? Antiguamente el modelo imperante era un modelo biomédico, donde lo importante era el conocimiento, la patología, pero el paciente estaba en una segunda fase, nos centrábamos en curar, ¿no? Técnicamente la patología. Y la persona pues era un epifenómeno. Ese modelo biomédico pues es un modelo que sigue imperando. Yo lo veo en las facultades de medicina, ¿no? Y también a veces en la residencia donde lo que nos interesa es que el residente o el estudiante sepa mucho, ¿no? Para que saque muy bien el MIR, ¿no? Pero no nos centramos en otras cuestiones importantes. Realmente el cuerpo de conocimientos técnicos es muy importante y fundamental, pero a veces no nos podemos centrar solo en eso. Y entonces ese modelo biomédico pues, fue superado por el modelo biopsicosocial, que es un modelo donde pues eso, a estos defectos del sistema el paciente se queja porque aparecen esas corrientes bioéticas, sobre todo en el ámbito de la investigación biomédica, de la autonomía del paciente, y el paciente quiere también participar. Y para eso pues, tiene que contar su vida, aspectos sociales, aspectos psicológicos, ¿no? Y ha sido un gran adelanto, ¿no? Un gran adelanto porque realmente el aspecto psicológico y social desempeña también un papel fundamental en la enfermedad y en la curación, ¿no? Ya los griegos lo decían Séneca, ¿no? Gran parte de la curación está en la voluntad de curarse del paciente. Por lo tanto, el modelo biopsicosocial y aplicado también a la comunicación incluye en la definición de medicina al paciente y sus atributos como persona, lo cual pues creo que fue un avance muy importante. Sin embargo, pues a veces podía quedarse mucho en aspectos también muy fríos, ¿no? Y seguía habiendo una asimetría muy importante cercana al paternalismo, donde efectivamente usted me cuenta cosas relevantes, pero no me cuente su vida, ¿no? Como yo lo he visto, yo lo he presenciado en la consulta, ¿no? El paciente te va contando sus penas y sus glorias y el médico le dice, mire, usted no me cuente su vida, vamos a centrarnos, ¿no? O sea, es verdad que la relación médico-paciente es asimétrica, nosotros seguimos teniendo el mando del cuerpo de conocimientos, pero hay que intentar limar algunas de estas distancias o diferencias, ¿no?
Y llegamos a lo que yo pienso que es el grado un poco máximo de excelencia, ¿no? de la medicina, que es la medicina basada en la relación médico-paciente, ¿no? La naturaleza de estas relaciones trasciende en el tiempo. Todos los médicos desde el inicio pues tenían una relación con el paciente, mayor, más o menos profunda, pero siempre ha existido, ¿no? Y lo que estamos consiguiendo pues hoy en día es intentar conseguir que esa relación, lógicamente, busque el mayor bien con el paciente y sea lo profunda que sea necesario, a veces no necesariamente profundísima, para buscar ese bien para el paciente. Y aquí yo os traigo este análisis o este estudio un poco cualitativo de un psiquiatra canadiense que se llama Harvey Chochinov, tiene un nombre peculiar que no se os olvidará fácilmente. Y este psiquiatra trabaja mucho en el mundo de los cuidados paliativos, pues ha un poco, no protocolizado, pero sí estructurado un poco la dignidad y nuestra obligación de respetarla en esa relación de médico con el paciente. Entonces hace una ABC de la conservación de esa dignidad durante el tratamiento y los cuidados de los pacientes. No se refiere a ninguna especialidad en concreto y yo creo que os puede ayudar. Al final de las diapositivas os he dejado un anexo un poco con el resumen, aunque en el British Medical Journal lo tenéis en abierto este artículo. Básicamente, Chochinov lo que dice es que lo que tiene que buscar la comunicación médico-paciente es la creación de una unión que requiere reciprocidad y correspondencia. El fin, ya lo hemos dicho, es curar, pero a veces no podremos curar y deberemos aliviar. Y a veces consolar, ¿no? Y este es un término que ya algunos médicos, pues yo veo que puede resultar un poco chirriante, ¿no? Porque ya implica una cercanía con el paciente al que no estamos muchas veces acostumbrados, ¿no? Y a veces preferimos hacer una interconsulta al psicólogo antes que, pues eso, escuchar qué es lo que realmente le hace sufrir al paciente, no solo lo que le duele o el número de crisis que tiene, ¿no? Y por supuesto acompañar en ese proceso de consuelo, ¿no? Chochinov dice que el médico debe ponerse al servicio del paciente y el paciente debe confiarse a él. Claro, son palabras muy profundas y que no es fácil por todos los obstáculos que hemos visto, pero que se puede conseguir, ¿no? Y en ese proceso de relación médico-paciente que a veces dura muchos años, pues hay que saber cuándo hay que profundizar, cuándo no, esa relación tiene que ser más intensa y cuándo menos, ¿no? O sea que no tiene que mantener siempre el mismo tono. El objetivo, ¿cuál es? Lógicamente, informar y facilitar la toma de decisiones con un objetivo claro que es el control de las crisis. Pero si no es posible, el objetivo nuestro es que el paciente pueda ordenar su vida y la de los suyos a pesar de tener sus crisis. Y esto es una misión que también es nuestra, igual que lo es ponerle un tratamiento que sea eficaz y con pocos efectos secundarios, ¿no? Pero si no podemos quitarle esas crisis, tenemos que hablar de cómo conseguir que ese paciente pueda ordenar su vida, tanto desde el punto de vista más burocrático, pues a veces con incapacidades o minusvalías, como desde el punto de vista más humano, ¿no? Con consejos un poco de vida, ¿no? De qué hacer para evitar accidentes, etc. Y en el fondo lo que debemos facilitarle al paciente es que concilie su enfermedad con su propia vida, ¿no? Claro, esto no es fácil y hay que ponderar la profundidad con la que hacemos esto, porque tampoco tenemos que cargarnos con todas las desgracias de nuestros pacientes y acabar agotados, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber encontrar el punto, ¿no? El punto medio. ¿Cuáles son las condiciones previas para una buena comunicación? Pues básicamente, yo aquí hacía estas reflexiones, ¿no? Son unas reflexiones pues más personales, ¿no? De mi práctica clínica. La primera es que tenemos que tomar conciencia de la fragilidad del paciente. El paciente cuando viene a una consulta, especialmente cuando acaba de debutar su epilepsia, un paciente que viene muy asustado, muy afligido y con muchísimos miedos, ¿no? Un paciente que a lo mejor toda su vida había luchado por conseguir un control y a veces lo ves, ¿no? Gente con un gran rendimiento profesional, un gran rendimiento cognitivo y de repente esto les cambia la vida, ¿no? Entonces, ese momento de fragilidad hay que reconocérselo y tenemos que tratarles con esa sensación. Esto no es paternalismo, esto simplemente es ponernos en la piel del paciente para buscar su mejor bien, ¿no? Pues esos pacientes a veces que se nos desmoronan en la consulta o que
o que a veces se quedan bloqueados, o todos tenemos una experiencia, ¿no? El paciente que viene enfadado, ¿no? Pues porque todavía no ha aceptado que tiene esta enfermedad y está además criticando a los médicos que le han visto en urgencias y criticando al médico de familia porque le ha pautado mal los tratamientos, porque ha tenido que volver a la farmacia. Es eso que puede tener una respuesta nuestra de seguir aumentando su cabreo. Si tomamos conciencia de que son fruto de su fragilidad, podemos conseguir que el paciente llevarle un poco a nuestro terreno y que el paciente empiece a ganar un poco la confianza que en el fondo le está faltando, ¿no? Por no hablar de que a veces el estrés que le ha producido la crisis es un estrés postraumático y a veces pues, la patología que le está provocando su epilepsia también asocia una comorbilidad psiquiátrica un poco más grave o más crónica que también hay que saber manejar. Entonces, esas condiciones previas yo creo que son muy importantes tenerlas y hay que recordarlas de vez en cuando, ¿no? Realmente Chochinov decía que la dignidad del enfermo o del paciente está en la mirada del que lo cuida. Y es verdad que cuando a un paciente le tratas bien, habitualmente consigues que el paciente esté tranquilo. Esto es una experiencia que tenemos todos. Si tú, digamos, mantienes el tono negativo del paciente, la consulta se te va al garete y al final no consigues mejorar nada la vida del paciente y tú te vas enfadado a tu casa, ¿no? Por lo tanto, el que el paciente vea en ti una actitud de respeto hace mucho y allana mucho el camino de esa comunicación. Y por supuesto, nosotros también sufrimos, ¿no? Y tenemos que aprender a manejar nuestros propios sentimientos. Nunca me olvidaré, ¿no? de un epileptólogo, también de un gran hospital, que cuando estaba yo en un curso rotando con él, que era profesor, me decía, bueno, es que es muy duro cuando la sensación de frustración que te queda cuando ves que lo has hecho todo por el paciente, has probado todos los fármacos, has ofrecido y has operado a un paciente porque pensabas que era candidato a la cirugía y el paciente sigue teniendo crisis epilépticas o incluso peores antes de estos tratamientos más invasivos. Entonces, esos sentimientos también tenemos que estar preparados para controlarlos, ¿no? Y tenemos que darles la vuelta y buscar una visión más positiva, ¿no? Y eso lo que nos animará es a tener una visión más compasiva con el paciente, que esto, insisto, que no es paternalismo, ¿no? Es ponerse en la piel del paciente y evitar actitudes un poco de frustración o al menos si la tenemos que no se nos note, que pueda llevar a que el paciente perciba en nosotros actitudes de nihilismo o de que ya no tenemos nada que hacer y por supuesto pues eso a veces se refleja en frases que al paciente le hunden y que nosotros a veces ni nos damos cuenta, pues es que lo hemos hecho todo, ya no, nos queda poco por hacer, esas hay que cambiarlas por seguimos en contacto o seguimos buscando soluciones, no hay que perder la esperanza, ¿no? Es decir, eso en el fondo es compromiso con el paciente y no es mentir al paciente porque es verdad que seguimos buscando formas de mejorar su vida. Claro, no es lo mismo una primera consulta que una epilepsia de larga evolución, donde el paciente le vemos desde hace 15 años, o una primera consulta, pero de un paciente que ya ha estado en varios neurólogos, pero es una consulta monográfica. Y a veces al paciente hay que darle algunas pautas, ¿no? A mí me gusta mucho este folleto que recomiendan, ¿no? Los Institutos Nacionales de Salud para el Envejecimiento, para la geriatría en Estados Unidos, recomiendan poner en las consultas de geriatría para que el paciente en la sala de espera lo vaya leyendo, ¿no? Y básicamente dice esto, ¿no? A ver, señor, señora, que es usted mayor, que sepa que solo tiene 18 segundos de media antes de que el médico le interrumpa. Entonces, claro, esto es muy interesante. No sé si hay ningún estudio que diga que son 18 segundos, pero es que nos pasa. Vamos con el tiempo siempre pegado vamos muy mal de tiempo y a veces el paciente percibimos que se va a enrollar y le cortamos enseguida, ¿no? Entonces, este folleto a veces nos puede aliviar muchísimo. El paciente tiene que saber que tiene que sintetizar y se recomienda 3 puntos, que lleve una lista, aunque sea mental, de cuáles son las preocupaciones o cuáles son las motivaciones que le han llevado a la consulta, llevar por escrito qué medicación toma y apuntar, si es una consulta crónica o de seguimiento, qué cambios ha habido respecto a la consulta anterior. Esto que parece una tontería, estoy convencido que si lo hiciéramos, que no lo hacemos realmente, yo por lo menos, aunque lo veo clarísimo que hay que hacerlo, podría mejorar mucho la consulta y ganar ese tiempo que nos falta para esa parte de humanización, ¿no?
Y a veces, pues, o bien por el paciente o bien por nosotros, esto es lo que nos mueve, el control de las crisis. Y el paciente a veces podemos conseguir, incluso por nuestra culpa, pero a veces es el propio paciente que llegue a obsesionarse, ¿no? Yo tengo un paciente que es un chaval con una encefalopatía, es un Lennox-Gastaut, que sus padres viven con él, están absolutamente entregados y me traen unos Excel impresionantes, ¿no? Que son encomiables, donde hacen medias semanales y medias mensuales de cada tipo de crisis que tiene. Un paciente, claro, esto es una maravilla. Si hicieran todo esto los pacientes, los ensayos clínicos serían mucho más sencillos, los observacionales. Y yo creo que este Excel, si se lo cuentas a una CRO, estaría encantado de dárselo a los pacientes. ¿Qué pasa? Que a veces esto está muy bien, pero puede condicionar que nos obsesionemos con el número de crisis. Y es que hay muchas más cosas, ¿no? La epilepsia no solo son crisis, son todos los síntomas asociados a su propia etiología de la epilepsia, los efectos secundarios de los fármacos, cómo afecta su vida personal, laboral, cómo afecta al embarazo, cómo afecta a las expectativas de vida en el futuro. Es decir, hay muchísimos más aspectos que al paciente le abres un mundo cuando se los preguntas y a veces consigues eliminar un poco la frustración que genera el que estemos centrados en un control de crisis que no llegamos a alcanzar. Y hay muy pocos estudios que avalen o que hayan estudiado, porque son estudios, claro, son estudios empíricos, pero más cualitativos, ¿no? De cómo es la consulta, ¿no? Y esto es un estudio publicado en el Neurology de 2018, donde curiosamente he encontrado que hacen un poco un análisis en vídeo y luego un análisis cualitativo de cómo han sido las consultas, diferentes consultas de neurólogos de Estados Unidos, de Alemania y de España. Y es interesante porque ven que hay muchos componentes comunes, como es lógico, ¿no? La medicina es una ciencia y como tal, pues tiene unos parámetros que se van aprendiendo, pero luego hay diferencias significativas entre países, ¿no? Voy a comentar algunas, ¿no? Como por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, hay una obsesión, entre comillas obsesión, porque yo creo que es interesante mencionarlo, con los desencadenantes de las crisis. Sin embargo, en España y Estados Unidos no se pregunta en todas las consultas si han percibido desencadenantes. Pues, lógicamente yo lo pregunto, pero es verdad que no lo pregunto a lo mejor todas las consultas, ¿no? Lo pregunto al principio o de vez en cuando, ¿no? Sin embargo, sí que es interesante ver cómo en todas las consultas que fueron analizadas en todos los países, es curioso cómo el médico recomendaba un tratamiento y no había ningún debate de otras opciones de tratamiento, lo cual a mí me sorprende porque es verdad que yo sí que percibo que algún paciente me dice, ¿y este fármaco será el mejor o no habrá otros? Tal. O sea, el paciente, lo que demuestra este estudio es que el paciente confía en la prescripción del médico, que sabe que le va a dar lo mejor, si no habría debate, ¿no? Sin embargo, sí que hay cierto debate a la hora de mencionar los posibles efectos secundarios de los fármacos que se han prescrito, ¿no? Y también hay un cierto debate en los tres países a la hora de empezar un tratamiento en una epilepsia de debut o no empezar un tratamiento. Eso sí que es un debate que aparece en todos los países. Luego, casi todos los cambios de tratamiento en estas consultas fueron derivados del mal control de las crisis, que en mi caso o en los estudios que hay, pues probablemente supongan el 80-85% de los cambios de tratamiento en las consultas, ¿no? Y es curioso porque casi ningún neurólogo en ninguno de los tres países definía con el paciente qué consideraba el paciente como control de su epilepsia. Porque lo que sí que se ve es que en Estados Unidos, en Alemania y en España sí que se explicitaba como objetivo la libertad de crisis, pero digamos que el concepto control de la epilepsia no se definía, ¿no? Y yo creo que es interesante definirlo porque como definas control de la epilepsia como libertad de crisis, vas a generar mucha ansiedad en el paciente, porque si no lo consigues, la sensación de falta de control puede ser muy dura, ¿no? Para el paciente, ¿no? Y luego sí que todos hacían hincapié en el calendario de las crisis, pero no se juzgaban si el control era satisfactorio o no. Se decía si estaba mejor, peor, pero si no había una percepción, no se, digamos, explicitaba la percepción subjetiva del paciente de si esa mejoría en la frecuencia de crisis era satisfactoria o no. ¿Y qué ha pasado en esta época donde la comunicación a la que estamos acostumbrados en esta pandemia que estamos sufriendo, pues se ha modificado tanto?
Pues cada uno hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Cada hospital tiene su modelo asistencial, cada consulta tiene su modelo de atención, su equipo de enfermería con más o menos compromiso. Y lo que sí que la Academia de Neurología Americana ha hecho ha sido hacer algunas recomendaciones que voy a mencionar aquí, ¿no? La primera es que efectivamente esta pandemia que ha hecho, que ha generado este confinamiento tan radical y tan brutal y nada conocido hasta ahora, y que ha hecho que a veces incluso no nos dudáramos de que los pacientes estuvieran teniendo crisis porque ya no venían a las urgencias, y lógicamente era absurdo pensar eso, pues ha generado mucha angustia en nuestros pacientes en sus casas, ¿no? Entonces es el momento, la recomendación de intentar disminuir la ansiedad. Ahora que vuelven los pacientes a la consulta y no sabemos si van a dejar de venir porque puede haber otras fases 1 o otros confinamientos, pues hay que darles una serie de consejos básicos para minimizar un poco esa ansiedad, ¿no? Que entre otros sea volver a recordarle pautas que a lo mejor las tienen ya tan asumidas que incluso las olvidan para prevenir las crisis y los desencadenantes. Por otro lado, habría que conseguir un plan de atención integral a esos pacientes que incluiría, pero esto ya en España pues yo creo que es una quimera, ¿no? O en el sistema público y también en el privado, yo conozco los dos modelos, pues es un tema complicado, ¿no? Que es el uso de las nuevas tecnologías para poder atender a estos pacientes desde su domicilio, ¿no? Nosotros tenemos cierta experiencia a la hora de pedir vídeos, ¿no? A los pacientes de sus crisis, pues sí, ha habido alguna modificación, simplemente lo voy a mencionar, pero sí que se acaba de publicar esta semana la experiencia de la Universidad de Stanford, ¿no? Que tiene varios centros de epilepsia con las visitas por vídeo que ya estaban un poco empezando en un protocolo de las 12 subespecialidades en neurología en Stanford, pues habían empezado con 4 especialidades, pero esta pandemia ha acelerado a que se implemente o se empiece con estas videoconsultas en las 12 subespecialidades, ¿no? Entonces, claro, tú ves que esto es otro nivel, ¿no? Para empezar, el programa es un programa propio de la Universidad de Stanford, con lo cual no están hablando ni de Zoom ni de videoconferencias por WhatsApp ni nada, ¿no? Con lo cual la confidencialidad está mucho más garantizada. En este artículo, curiosamente, la preocupación fundamental es que esas videoconferencias no permitían para asegurar o garantizar el distanciamiento social que estuviera incorporado el residente a la conversación entre el adjunto y el paciente, ¿no? Que tendría que ser en otra sala, porque solo se permitía una conversación al tiempo, ¿no? Entonces, claro, el artículo lo que te viene a decir que su principal objetivo es conseguir una teleconferencia múltiple para, en el caso de que sea necesario en el futuro, pues que se unan varias personas en la misma consulta, ¿no? Claro, tú esto lo aplicas a España y dices, estamos años luz. Bueno, o no, es verdad bueno, que tenemos 5G y que eso nos va a permitir, si hay interés por parte de la Administración, que esto pueda ser posible. Y de hecho, la Academia Americana tiene un grupo de trabajo para el tema de la telemedicina en neurología, ¿no? Es decir, en este grupo de trabajo ya parece que el ictus en Estados Unidos, donde el distanciamiento físico y la extensión territorial es tan amplia, pues el teleictus es magnífico, ¿no? Porque te permite empezar tratamientos a distancia, ¿no? Antes, sin que haya un médico presente, ¿no? Con los paramédicos. Pero lo que quieren es trascender a otras subespecialidades de la neurología, y o sea que se está trabajando en ello. Y es curioso cómo la editorial que ha generado este estudio de revisión se titula así, ¿no? La teleneurología es neurología, ¿no? Como una afirmación que, bueno, depende. Probablemente no todos los pacientes sean candidatos a teleneurología, pero bueno, probablemente sí que pueda ser interesante cuando incluso pasen estas circunstancias especiales que estamos viviendo, ¿no? Hablan de las recomendaciones de la academia de que hay que favorecer la adherencia y el mantenimiento de rutinas. Lógicamente, en el caso de Estados Unidos, con más motivo que en España, donde esto sí que está garantizado gracias a este sistema magnífico de la receta electrónica, que es el suministro regular de medicamentos. Lógicamente, el volver a recordar las recomendaciones de sueño adecuado, de ejercicio en domicilio, alimentación saludable, evitar desencadenantes, etcétera. Y recomiendan el asesoramiento telefónico, que en algunos hospitales me consta que se está haciendo, dando un teléfono que atienden enfermeras y que pueden solucionar mucho problemas y desde luego dan mucha tranquilidad a los pacientes, ¿no? Todos somos expertos en potencia en el mundo de la comunicación,
pero es verdad que no es fácil, ¿no? Y para eso es bueno tener un pequeño guión. Primero, hablar un poco del contexto, ¿no? El contexto es que en nuestro espacio físico tiene que ser limitado. También me acuerdo muchas veces de un gran epileptólogo español, no voy a decir quién es, que me contaba otro gran epileptólogo que rotó con él, ya están jubilados los dos, que decía que este atendía a los pacientes y las sillas del paciente y del familiar estaban atornillados al final de la consulta a la pared, de forma que el distanciamiento físico era muy importante, ¿no? Claro, hay que evitar esas barreras físicas porque eso ya genera cierta tensión cuando el paciente quiere arrimar la silla y está pegada a la pared, ¿no? Hay que hay que intentar que estén todos sentados al mismo nivel, con los ojos al mismo nivel. Yo en la caja de pañuelos cerca, yo creo que es muy importante porque es verdad que es muy violento no tener posibilidad de que el paciente pueda recurrir a un pañuelo si no lo hay, si lo necesita, ¿no? Luego, los familiares que entren, yo creo que es importante, como ya hemos dicho en el mundo de la epilepsia, tienen que estar siempre cerca del paciente, evitar que se pongan en medio o que tomen si no es necesario, el peso de la conversación. Y luego cuidar el lenguaje corporal y no perder el contacto visual con el paciente, ¿no? Y ahí, pues a veces no es fácil tener una actitud relajada si vamos muy mal de tiempo, ¿no? Pero es muy importante que nos vean que estamos centrando toda nuestra potencia en el paciente, ¿no? El ordenador es un problema, ¿no? Yo siempre digo que escribir a máquina tendría que ser la primera asignatura en medicina para poder mirar al paciente mientras uno escribe y le está contando esto, ¿no? Que esto sí que ves que hay una diferencia muy importante entre el compañero que sabe escribir a máquina y el que no, ¿no? Y el paciente solo nota, incluso te lo dice, ¿no? Doctor, que bien escribe usted a máquina. Pues es verdad que tienes mucho más tiempo, que es justo lo que nos falta, ¿no? Hay que saber escuchar, haciendo preguntas abiertas, por supuesto, facilitando el diálogo. A veces hay que conseguir, por un lado, es bueno que se creen silencios, ¿no? Es decir, que nosotros a veces explicamos, hablamos, pero no sabemos si el paciente se está enterando. Por eso es muy importante que solicitemos a veces aclaraciones y que confirmemos que el paciente está percibiendo la información que le estamos dando. Y luego también evitar en general las interrupciones, hacerlas solo las imprescindibles y, por supuesto, si interrumpimos porque consideramos que es necesario, hay que pedir disculpas a la hora de interrumpir, sabiendo que para que el paciente perciba que lo estamos haciendo por su bien para reconducir la conversación que se estaba diluyendo, ¿no? En la búsqueda de esa empatía hay que identificar las emociones. A veces sí, nos pasa, ¿no? Vamos informando y vamos viendo cómo le va cambiando la cara al paciente porque claramente le está sentando muy mal lo que le estamos diciendo, ¿no? A veces hasta se nos sincopan, ¿no? En la consulta, ¿no? Me ha pasado alguna vez, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos a los gestos del paciente y hacerle preguntas de qué tal se encuentra, está entendiendo lo que le voy diciendo. Y por supuesto, hay que intentar conseguir una cierta conexión, ¿no? Emocional, ¿no? Que es la empatía, ¿no? Con el paciente y ¿no? Sabiendo que entendemos no solo de cuáles son las causas de su enfermedad, sino de cuál es el impacto que está teniendo su enfermedad en su vida, ¿no? En el fondo eso es la famosa palabra que está tan de moda ahora, que es normalizar, ¿no? Que no quiere decir que estemos minusvalorando su problema, pero sí que le tenemos que dar una norma pues eso, de que es una patología muy común y que sabemos un poco, sabemos mostrarle la posibilidad de poder compaginar una vida muy satisfactoria con esa enfermedad, ¿no? Y, por supuesto, a la hora de plantear la estrategia, que esto es el final del camino, ¿no? Y lo que le va a llevar a un buen tratamiento para mejorar el pronóstico de su enfermedad, pues lógicamente necesitamos encontrar un poco el consenso con el paciente, lo que hablábamos de la alianza terapéutica con el paciente, ¿no? Ver qué es lo médicamente qué es lo mejor para el paciente y luego intentar identificar cuáles son las perspectivas que tiene el paciente. A veces los pacientes vienen con la idea de que los antipilépticos son venenos, ¿no? Eso lo tenemos con mucha frecuencia, ¿no? Y oyen hablar de antiepilépticos es como si les hablaras, yo qué sé, de una enfermedad que les va a fundir, de un tratamiento que les va a fundir el hígado, ¿no? Como lo dicen ellos, ¿no? Entonces hay que intentar volverles un poco a la realidad y a veces hay que dedicar tiempo para esto, ¿no? Y luego es verdad que la estrategia tampoco podemos compartirla con algún tipo de pacientes porque a veces el paciente le das la mano y te coge del brazo, ¿no? Entonces
a veces hay que tener una cierta actitud un poco impositiva con algunos pacientes, con otros no. Pero esto es el perfil un poco que hemos dicho psicológico de cada paciente el que tenemos que evaluar, ¿no?, en cada consulta. Y por último, hay que proponérsela, compartirla y en ese grado de confianza que hemos adquirido, que para que el paciente se involucre en ella, es muy importante pues en las consultas sucesivas darle la enhorabuena al paciente por haberse ajustado a esa estrategia que hayamos compartido y que realmente haya tenido o no efecto, pues es encomiable que la haya seguido, ¿no? Eso, los refuerzos positivos son muy importantes, ¿no? Y esto a veces yo es lo que veo que es más difícil, ¿no?, que es el manejo de la incertidumbre, ¿no? Estas frases que todos hemos oído del doctor, usted me dice que todo es normal, pero ¿qué es lo que tengo, no? O la frase que siempre me hará mucha gracia de un paciente que es, doctor, doctor, y no podría estar yo tan bien como mis pruebas, ¿no? Pues eso, esas frases lo que denotan es que el paciente vive sumido en una incertidumbre de cómo le va a modificar esa enfermedad su vida, ¿no? Y por no hablar de cuando el diagnóstico no está claro y no sabe si son crisis epilépticas, crisis no epilépticas psicógenas, si son otro tipo de fenómeno paroxístico, ¿no? O el tema de que a veces el paciente te pregunta, doctor, ¿y no me va a hacer más pruebas? Pues porque a veces nos quedamos ya hemos repetido varias pruebas y no sabemos un poco manejarlas, ¿no? Y antiguamente yo veía pues en la residencia que había neurólogos que pedían controles de pruebas independientemente del criterio, ¿no?, objetivo. Pero bueno, eso es verdad que algún paciente te lo exige un poco, ¿no? Y no es bueno que me repita la resonancia. Pues hombre, lo normal es que le expliques que no hay motivos clínicos para repetirla, pero a veces hay que, no te queda más remedio y a veces es bueno pedir un electroencefalograma de vez en cuando para que el paciente al menos disminuya esa ansiedad que le ha generado. Y por último, conseguir los aliados. Y a veces las asociaciones de pacientes a veces son magníficas, pueden ayudar mucho, ¿no? Pues porque el paciente conoce otros casos similares. Y luego las páginas web, como una que se llama vivirconepilepsia.com, a mí me gusta mucho, también colaboro yo con ella, y hay muchísima información, tanto de, por así decirlo, de la enfermedad como de apoyos sociales, etcétera, ¿no? Y luego hay una página que yo no siempre aprovecho la oportunidad cada vez que tengo de nombrarla, que es neurosíntomas.org, para pacientes en nuestra consulta que tienen trastornos funcionales o crisis no epilépticas, crisis psicógenas antes llamadas, ¿no? Pues aquí hay una serie de información para pacientes magnífica que les hace entender mucho mejor qué es en qué consiste su enfermedad y apoyar un poco nuestras consultas, ¿no? Y por supuesto el material a veces de la industria farmacéutica que es muy útil, ¿no? Pues esos calendarios de crisis que nos dan y que realmente son muy útiles y muy manejables porque se meten en la cartera, etcétera. Respecto al contacto físico, simplemente pues hay que ver, ¿no? No todos los pacientes agradecen que tengas un cierto contacto físico, aunque algunos sí que ese lenguaje no verbal de buscar el contacto implica cercanía y confianza. Pues hay que ver, ¿no? Si realmente creéis que es bueno o que puede ayudar cogerle de la mano al paciente, siempre que tienen que ser contactos en zonas neutras, la mano, cogerle del hombro, pero tienen que ser breves y ver un poco la reacción del paciente, ¿no? A veces, yo he tenido la experiencia, ¿no?, de que a veces vienen los pacientes a tu consulta a decirte que ha fallecido su hijo o su madre y a veces el contacto es físico rotundo, son abrazos a veces muy prolongados. Pues a veces no es cómodo para nosotros, a veces sí, pero desde luego forma parte de esa relación y de ese consuelo y acompañamiento del que hemos hablado, ¿no? Y como resumen y puesta común de la consulta, pues siempre hay que auditar y resumir los principales puntos tratados, preguntarles si tiene alguna pregunta y, por supuesto, programar la consulta siguiente, ¿no? Hay puntos muy calientes en la comunicación, como es el SUDEP, el embarazo y la crisis no epiléptica, que daría para una charla para cada uno de estos temas, pero no vamos a centrarnos, pero sí que hay algo de bastante bibliografía de cómo manejar esta información y la necesidad de hablar de estas cosas, aunque generen cierto impacto en los pacientes, ¿no? Me gusta mucho esta editorial del New England, ¿no?, que es añadir el valor a hablar más, ¿no? Y es verdad que hablar más en esta editorial hablan de que incluso es económico para el sistema. Ya sé que esa parte nosotros nos pilla un poco de lejos, pero también nos puede ayudar también a ver el valor no solo para el paciente
real, sino el valor económico para el sistema, que no deja de ser una responsabilidad nuestra, por desgracia o por suerte. La idea es que el paciente y su familia sea el que domine la enfermedad, aunque lógicamente estamos nosotros siempre detrás para ayudarles a que así sea. Y ahora vamos a dejar paso un poco a las preguntas. Aquí tenéis la bibliografía y luego en la presentación que os pasarán están el anexo con lo que os he dicho del ABC de la dignidad del paciente y la relación médico-paciente de Chochinov. No sé si hay alguna pregunta. Sí, tenemos por ahora 3 preguntas. A ver, comenzamos aquí la primera. Buenas tardes. Si tenemos un paciente que es sanitario, ¿cambiamos la estrategia de comunicar la patología? Es decir, ¿es más complicado comunicar a un paciente perteneciente al ámbito sanitario o no? Gracias y agradecerle esta manera más abierta de comunicar. Pues es una buena pregunta porque todos tenemos, ¿no?, compañeros que tienen epilepsia. Es tan frecuente la epilepsia que realmente es común verles en la consulta, ¿no? Yo creo que por un lado es bueno, y a mí sí que me cambia. Para empezar, habitualmente programamos un poco las consultas para que no tengan que estar en la sala de espera y pues probablemente para que se sientan más cómodos, intentando que sean, como decimos en Madrid, 28 barra, ¿no? Es decir, que sigamos tratándoles como si fueran de la calle, porque el síndrome del recomendado ya sabemos que no les sienta bien a los pacientes. Entonces, sí que es verdad que la comunicación a veces sí es más fácil porque ya hemos caminado mucho, o ya tiene mucho conocimiento, ya ha aprendido de las bases biológicas de lo que es la enfermedad, pero por otro lado también a veces hay que eliminar expectativas y conocimientos que son erróneos, ¿no? Y que a lo mejor son asumidos de que forman parte de otra especialidad y que están reinterpretando negativamente algo que no tiene por qué serlo, ¿no? Pero sí que es verdad que puede ser un poquito diferente la consulta y probablemente más grata, ¿no? Porque tienes oportunidad un poco de hablar de cuestiones a lo mejor que te van a entender mejor, ¿no? Aspectos más técnicos. Pues la siguiente pregunta es, muchas de las recomendaciones son extensibles a todas las consultas médicas. ¿Cuál es el error más frecuente que cometen los médicos jóvenes? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Yo creo que cada médico es un mundo, ¿no? Nosotros que tenemos residentes de hace unos años, ves que hay de todo, ¿no? Hay de todo y curiosamente los jóvenes claramente tienen una capacidad creo yo, ¿no?, de conectar con el paciente mucho más rápido porque para empezar no les tratan de usted, cosa que yo sí que hago, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que agradecen que no les trates de usted y a veces es bueno, y yo así se lo digo, que antes de tratarles de tú, le pregunten al paciente, ¿no? Y yo creo que esa cercanía en la mayoría de los pacientes que vemos hoy en día, sobre todo pacientes jóvenes, pero también a veces pacientes mayores, es un punto positivo del que tenemos que aprender ya los neurólogos que tenemos cierta experiencia. Y luego, bueno, los jóvenes también, pues eso, tienen ese entusiasmo a veces que les hace preguntar cosas que a lo mejor a ti te parecen un poco accesorias, pero que a veces te sorprenden, ¿no? Que puedan tener un cierto interés y que generan, pues eso, debates en la consulta cuando sale el paciente entre el adjunto y el residente, ¿no? Yo creo que tienen cosas muy buenas los jóvenes, como todo, ¿no? Y lamentablemente lo que pasa es que cada vez se van adjuntando, como digo yo, y van perdiendo a veces esa ilusión que deberíamos mantener todos, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Excelente charla, gracias. ¿Cómo debemos afrontar el tema de cambio de pauta terapéutica pactada con nuestro paciente cuando una segunda opinión la modifica sin consultar al neurólogo responsable? ¿Cuál es su opinión? Pues es muy interesante, ¿no? Es verdad que a veces yo que trabajo en los dos ámbitos, ¿no?, en la seguridad social y en la privada, pues ves que en los dos sitios te llega el paciente con informes de otros centros, ¿no?, por segundas opiniones. Y ahí yo veo que hay de todo. Hay pacientes que van con la verdad por delante, te enseñan el informe y dicen, doctor, estuvimos porque tuvo una crisis en otro centro y porque nos pillaba cerca, entonces dan sus excusas, lo que sea, y nos recomendaron este tratamiento. O al revés,
directamente ves que el paciente está tomando otro tratamiento que tú no le has puesto, ¿no? Entonces eso puede generar cierta tensión y esa tensión puede derivar en una quiebra de la confianza del médico con el paciente o al revés, que el médico, que es el que tiene más capacidad, recule un poco, tome un poquito de distancia y aproveche esa oportunidad para preguntarle al paciente pues por qué ha ido a otro especialista o cuál ha sido el origen un poco de ese cambio de actitud, ¿no? Hombre, si ya viene a tu consulta con un cambio de tratamiento que le ha hecho otro especialista, es porque confía en ti, si no, se quedaría con el otro especialista, ¿no? Pero hay que aprovechar esos puntos que yo mencionaba antes, un poco calientes, ¿no? Para reforzar un poco esa confianza y no, desde luego, evitar ese impulso primario que podemos tener de que nos siente mal, lógicamente, ¿no? Pues porque en el fondo lo que queremos es el mejor bien para el paciente y si encima nos rebotamos, pues perdemos a ese paciente y ese paciente seguramente perderá un gran médico, que eres tú, ¿no? Aquí tenemos una pregunta más y a la última. Sí, ¿qué debería tener la tecnología móvil para ayudar al paciente y al médico a mejorar la adherencia, al tratamiento y a la consulta? Gracias. Pues esto es una gran pregunta, pues porque de momento tenemos muy poca ciencia en torno a la tecnología móvil, ¿no? Yo me acuerdo una cosa que a mí me pareció fantástico, que formaba parte de un ensayo, ¿no? Que al paciente se le ponía el blister dentro de una cajita y le recordaba que tenía que tomarse la medicación, ¿no? Digo, eso es tecnología móvil, no deja de ser, ¿no? Pues fue un fracaso absoluto, ¿no? Eso que podía ser, que es una idea magnífica, pues no ha triunfado, ¿no? Y así pasa, que a veces la adherencia a los tratamientos no es por falta de voluntad, es por despiste, pues no es la que nos gustaría en las consultas, ¿no? ¿Cuál sería la tecnología móvil ideal o cómo podría ayudar a la adherencia a los tratamientos? Pues depende de cada paciente. Hay pacientes que viven unidos a un teléfono móvil y que ponerse una alarma cada 8 horas para tomarse su medicación les salva la vida, ¿no? Hay pacientes, en cambio, que el móvil lo detestan. Entonces, pues ya se podrá beneficiar menos de esas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, desde luego hay muy pocos estudios que un poco aborden esta cuestión, pero sería interesante pues verlos y retomar ideas antiguas muy buenas que a lo mejor por cuestiones a lo mejor casi estéticas de armatoste, de esto que he comentado de las medicaciones, pues podrían ser útiles, ¿no? Para algunos pacientes, no para todos, ¿no? La clave es que la tecnología se adapte al paciente y no el paciente a la tecnología. Esa sería la máxima. Pues perfecto, Joaquín. Concluimos aquí la ronda de preguntas y ponemos fin a este Neurastalk. Nuevamente agradecerle su asistencia y confianza en nuestro proyecto de formación. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer.